necesario conocerla. Es necesario conocer la parte histórica ya en este segundo tema. En la primera parte hemos hablado sobre el concepto de derecho penal, su materialización, el jus puniendi, el derecho penal subjetivo, derecho penal objetivo, y un alcance somero sobre lo que es el delito, el delincuente y las penas o medidas de seguridad. Ahora les he preparado unas presentaciones del tema 2, que es la parte histórica. Es algo tedioso esto, pero vamos a analizar de manera rapidita y concreta. Tengo ya aquí las presentaciones, se las he enviado al grupo. ¿Dónde está? Estamos en penal 1. Las primeras hay que, por favor, enviar. Bien, ahí tenemos la evolución histórica del derecho penal. Desde los tiempos más antiguos, más remotos, tenemos cómo se ha realizado este estudio del fenómeno que es un delito. Para ello, vamos a analizar que el derecho penal es muy antiguo, ¿sí? Desde los primeros vestigios de civilización, desde las hordas, la gens y clan, ya había modos de sanción de un delito, ¿sí? Ya es que son hombres los únicos protagonistas de esta disciplina, de tal manera que las ideas penales han evolucionado a la par de la sociedad. Acá es muy necesario realizar un ejercicio mental. A ver, vamos a dejar de compartir. Quiero que para esto, por favor, tomen especial atención. Vamos a hacer un ejercicio mental, ¿sí? A ver, todos están seguramente en sus camitas por el frío. Van a seguir todo lo que les voy a decir. Y vamos a hacer un ejercicio mental. Cierren los ojos. Imaginen que en esta parte del mundo, hace muchos siglos atrás, tal vez miles y miles de años, había una población de personas, ¿sí? Personas que se dedicaban a la agricultura o a la cacería para su supervivencia. No había edificios, modernidad, internet, nada, sino los primeros habitantes de este lugar del mundo, de Sudamérica, lo que es conocido ahora como Sudamérica. Vivían en una organización como una aldea, aún muy precaria, ¿sí? Tal vez en chozas, tal vez en cuevas, y uno de ellos realiza hacer su cacería. ¿Qué animales originarios existían aquí en los primeros pobladores de América del Sur, a orillas del lago Titicaca, acá cerca al lago Titicaca, en pleno altiplano? A ver, ¿qué habría existido? ¿Qué animales? Pongan algunas llamas, guanacos, vicuñas, alpacas. Esos son animales originarios de este lugar, porque no habían ovejas ni vacas, ¿sí? Entonces uno de estos pobladores sale a cazar, ¿sí? Cazar con Z. Sale de caza y atrapa una presa, seguramente con una lanza o una flecha. La trae cargando a su aldea, a su cueva o a su choza, y le saca el cuero y lo cuelga.
en la puerta de su casa, para al día siguiente tener la intención de comerse esa presa. Se duerme y tiene, al día siguiente sale para preparar su presa para su familia y ya no está más, ¿sí? Ya ha ocurrido que alguien se ha apropiado de ese esfuerzo que le ha costado la cacería, ¿sí? Quien ha correteado tras del animal para con una lanza o flecha quitarle la vida y traer para comérselo, le ha costado a él ese esfuerzo. Pero cuando sale al día siguiente no hay su presa. Entonces sale furioso, agarra su macana y cree que quien le ha robado es el vecino de la derecha y mata al vecino, ¿sí? Mata al vecino. Ese mismo día va a cazar nuevamente porque no tiene. Ahora consigue una presa más pequeña, tal vez una vicuña, y se la trae, le quita el cuero, las vísceras, la cuelga para comérsela al día siguiente, se duerme y al día siguiente sale para comerse esa presa y ya no está más. Otra vez alguien ha robado esa presa, ¿sí? Se ha apoderado de su esfuerzo. Entonces sale con la macana y mata al vecino de la izquierda. Día anterior ha matado al de la derecha, después al de la izquierda. Nuevamente va de cacería. Esta vez tiene una buena suerte de encontrar una buena presa, una alpaca. Imaginen todo lo que les estoy contando, ¿sí? En este lugar del mundo, hace miles de años atrás. Llega a su casa, saca el cuero, las vísceras y cuelga la presa con la intención de comérsela al día siguiente. Entonces, al día siguiente sale y no está la presa. Ya no tiene a quién matar, ha matado al de la izquierda, ha matado al de la derecha. Y no sabe quién es. Bueno, nuevamente va de cacería, encuentra una presa, trae a su casa, saca las vísceras, saca el cuero, listo para preparar. Y esta vez va a un lugar céntrico de la población, puede ser una plaza, convoca a todos, y les dice, si mi presa el día de mañana desaparece, voy a matar a quien la tome, como el de mi izquierda y el de mi derecha, ¿sí? Es una advertencia pública bajo el temor a la población de decirles, mira, le han robado sus dos presas y ha matado. Y ahora públicamente anuncia, si esta noche se pierde o me roban mi presa, voy a matar a quien lo haga. Es una advertencia. Este es un vestigio y en la noche va, cuelga la presa, se duerme, al día siguiente sale para comerse esa presa, para prepararla junto a su familia y está ahí. Vean cómo es el primer vestigio de derecho penal, porque hay una advertencia, una amenaza. Desde este ejemplo que les planteo hace miles de años atrás, hasta nuestros días, aún persiste ese temor. Hay un temor a algo. Hubo una evolución en el tiempo de, primero teníamos miedo a los fenómenos naturales, al rayo, al trueno, ¿sí? Posteriormente se tiene miedo a las divinidades, ¿no? A los dioses.
al tótem, al tabú en la evolución del derecho penal. Y en la actualidad, ¿hay temor a la ley? Sí. Cuando dice 251, la persona que matare a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 20 años. Y eso está ahí. Y nosotros sabemos que si matamos, podemos ir a la cárcel. Ahora, para adecuar el ejemplo, ¿qué dice nuestra legislación? Artículo 331. Robo. El que se apoderare de un bien mueble ajeno será sancionado con cárcel. Entonces, todos, si no sabemos exactamente qué artículo es, cuántos años de cárcel, solo debemos conocer que eso es malo. ¿Robar es malo? Sí, no se debe robar. No se debe robar. Bien, entonces, este ejemplo ya pueden abrir los ojos, ya se han imaginado en un espectro que nos rodea ambiental de hace miles de años atrás, cómo surge el derecho, cómo surge la penalidad a través del temor. No, si robo esa presa, me va a matar. Ahora, si vamos a recorrer miles de años atrás y vamos a investigar quién era que le ha robado, porque si ha matado al de la derecha, le seguían robando, mata al de la izquierda, le seguían robando, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién les robaron? Pero eso es materia de procedimiento penal. En lo que se refiere al derecho penal, en esta, en esta, en esta materia que nos apasiona, es decir, que la parte histórica es algo restringida, la vamos a rapidito, ¿no? Pero tengo aquí las presentaciones que se las voy a compartir, dando lectura rápidamente. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Entonces, a esto se refiere la parte histórica del derecho penal. A ver, ¿qué más dice? La represión penal que pretendía mantener a toda costa la tranquilidad pública, ahí está, ¿no? Se convirtió en una verdadera venganza pública, que llegó a excesos caracterizándose por la aplicación de penas inhumanas y totalmente desproporcionadas. A ver, el robo o el apoderamiento de una presa de cacería estaba sancionado acá con la muerte, ¿verdad? Si alguien roba, lo mato. Y es un primer vestigio de derecho penal. Entonces, estas penas eran inhumanas y totalmente desproporcionadas en relación con el daño causado. El robo era sancionado y con el avance de las épocas, del tiempo en la historia, pues se sancionaba, a ver, algo tan, quien realizaba la alquimia, ¿no? La alquimia, algunas mezclas químicas, investigaciones, pues eran sancionados con la muerte o quemados por brujos, ¿verdad? O por brujas. La brujería también era sancionada con penas totalmente desproporcionadas en relación con el daño causado. ¿Qué daño habría causado esa persona que esté realizando algún experimento científico, mezcla de elementos químicos? Ningún daño, al contrario, ha desarrollado una técnica que posteriormente la humanidad ha perfeccionado, ¿sí? La pena era sinónimo de tormento y se castigaba con severidad y crueldad, aún hechos que hoy día son indiferentes, como los delitos de magia, hechicería, ahí está, ¿no? Magia, hechicería, brujería, que eran juzgados por tribunales especiales con rigor inhumano, ¿sí? Ahí está el
los juicios de la Santa Inquisición a quien cometía herejía eran sancionados cruelmente y hasta habían instrumentos de tortura, ¿verdad? Esto la historia ha demostrado. Por tribunales especiales, con rigor humano. Esta etapa constituye uno de los episodios más sangrientos del derecho penal, ¿sí? Cuando no, a ver, por alguno de los mandamientos, no levantarás el nombre de Dios en vano. Y el derecho canónico, a través de la Santa Inquisición, pues te torturaban, te hacían confesar y posteriormente te mataban o morían en la tortura. Esta etapa constituye uno de los episodios más sangrientos del derecho penal europeo. Dominaba una completa arbitrariedad. Los jueces y tribunales tenían la facultad de imponer penas no previstas en la ley. ¿Sí? Eso es vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa. Actualmente, nadie puede ser sancionado sin una ley previa. Tiene que estar descrita en la ley el hecho y la sanción para su adecuación y poder ser sujeto de delito. En la ley incluso podían incriminar hechos no penados como delitos. Así era. Pero eso ha cambiado posteriormente. Ahí está. Vamos a la época primitiva. Acá es cuando yo les he realizado el ejemplo para que puedan entender qué es lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, otra vez nos vamos a trasladar a épocas primitivas. Primeras manifestaciones, el tabú o venganza privada, ¿sí? Es un tabú. Los primitivos crean una serie de prohibiciones basado en creencias peligrosas y mágicas. El castigo para quien violase el tabú tenía carácter colectivo. Recaía sobre él y sobre los demás integrantes de su tribu. Venganza, cuando se hacía víctima de un delito o acto criminal a un individuo de otro grupo, la víctima o sus parientes. Castigaban por mano propia al autor y a su grupo familiar, miren, causando un mal mayor que el recibido. No había proporción entre la ofensa y el castigo, ¿no? Te roban la presa de tu cacería que te ha costado esfuerzo y pagas con la vida, ¿no? Entonces eso es desproporcionado. Esta enemistad entre grupos se llamó para los germanos faida. Esto llevó a la guerra, expulsión de la paz. Similar al destierro, el autor del delito era expulsado de su grupo y privado de la protección familiar, dejándolo privado a la venganza del ofendido y sus parientes, ¿no? Habían grupos de personas que expulsaban a quien cometía delito de la sociedad. Vamos con la época antigua precorromana, ¿no? Como ven, es como un cuentito y todo rapidito. Para diferenciar cada tipo, a ver, para diferenciar, ¿cómo estamos? Sí, vamos a poner. No, es mejor así. Cada tipo de ilícito, estamos en la antigua época prerromana. Tenían su propia terminología, siendo nombrados delicta o crimina. Se denominaba delicta aquellas infracciones sometidas al derecho penal privado, ahí está, sujetas a un proceso civil y que conllevan siempre como consecuencia una pena pecuniaria. Ahí está, la pena pecuniaria es la multa expresada en dinero o en algunos bienes o dádivas. Eran infracciones menores contra el patrimonio privado, como el hurto, que deriva de la palabra furtum, o el damum, que es el daño a bienes ajenos, o infracciones de carácter personal, tanto físicas como morales.
como la injuria. Los delicta se sometían, los primeros eran los crimina, ¿verdad? Los delicta. Delicta se sometían al procedimiento civil ordinario, siendo un procedimiento indicado a instancia de una de las partes. Se denominaba crimina aquellos que delitos sujetos al derecho penal público o criminal. Jus criminale, sujetos a un procedimiento penal y que conllevaban penas corporales. Personas como condena, prisión, tortura, esclavitud, fustigación, flagelación y, por supuesto, la pena capital. Habla de la muerte. Los crímenes se sometían a un procedimiento penal o criminal que evolucionó según la etapa histórica de Roma, siendo procedimientos basados en la cognitio, iniciados de oficio y dirigidos de forma inquisitiva por el magistrado, o en la accusatio, iniciados a instancia de parte y sin intervención directa del magistrado en el asunto. Vean ustedes, en la época antigua precorromana se consideraba delictas y críminas. Las delictas eran, podemos decir, delitos leves, y las críminas ya eran considerados crímenes que se sancionaban inclusive con la pena capital. A ver, hasta nuestros días, y hablando un poco de la anterior presentación sobre la época primitiva, tal vez hay algún vestigio, ¿no? Recientemente he escuchado que en sectores, zonas rurales del altiplano, cuando alguien, una joven soltera, mantiene relaciones con otra persona, queda embarazada y realizan un aborto, pues cae una granizada terrible que afecta a toda la población, ¿no? Y sus cosechas. Entonces, ¿qué hacen? Tienen la costumbre de identificar a esa persona, ¿no? Y recomendarle, castigarla o quemar, hacer algún rito para que la granizada no afecte sus cosechas, ¿no? Y estamos hablando en el siglo XXI, año 2022, que aún persiste estos usos y costumbres. A ver, en el curso, ¿alguien puede relatarnos si conoce algo sobre lo que acabo de expresar? ¿Alguna práctica de la época primitiva que aún se mantiene hasta nuestros días y tiene cierta relación con el derecho penal primitivo? ¿Nadie? Doctor, buenos días. Buenos días. Oscar Vázquez le habla. Buenos días. Sí, doctor, yo pertenezco al municipio de Aguayo. No hayan quemado claro al alcalde, pero sí, persiste todavía. Hay veces todavía, cuando llega el granizo, porque el granizo llega a los sembradíos, destruyen, entonces los hilacatas, dicen los malcus, entonces, y las mamatallas que dicen, ¿por qué? Se preguntan, ¿no? Ellos. Entonces hay jóvenes solteras, tal vez, como usted dice, podrían abortar algún bebé, entonces hasta de sus senos sacan leche, ¿no? Por ahí debe haber algunos, porque siempre buscan las evidencias ellos, ¿no? Entonces, para poder subsanar ese asunto, porque eh, eso hay que subsanarlo, ¿no? Con un ritual, como usted decía, así para poder hacer el ritual especialmente. Entonces, sigue, doctor, practicándose esa costumbre, ¿no? Porque ellos dicen de que cuando un niño es abortado o muerto, entonces en el cielo hacen los granicitos, ¿no? Por eso llega el granizo, ¿no? Ese mito tienen ellos. Entonces, por eso hacen esa actividad, doctor.
Bien, excelente. Yo no había escuchado, pero no con tanto detalle, que sí es una forma de castigo, ¿no? Hay una creencia, como su compañero bien lo señala, es un mito de que se va a castigar a toda la población con la granizada. Y para que deje de granizar, hacen un rito que es parte de sus usos y costumbres, que no se puede, que se debe respetar, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Estas prácticas vienen de tiempos remotos, inmemorables, de la época primitiva, pero se mantienen hasta nuestros días y tal vez con resultados, ¿no? Y por eso hace que la gente siga creyendo en estos mitos, en estas costumbres para evitar la granizada, porque es desastroso una granizada en sectores rurales, en municipios agrícolas que producen y en un cierto tiempo, si la granizada llega, no tenemos cosecha. Y si no tenemos cosecha, no comemos, no vivimos, ¿verdad? No vamos a la ciudad a llevar nuestros productos o para adquirir otros. Entonces, ese movimiento económico estaría seriamente afectado con un fenómeno natural. Es cierto, la granizada es un fenómeno natural, puede ser del cambio climático, son varios fenómenos naturales que no se puede atribuir a la mano del hombre, es cierto, pero existe la creencia, la costumbre de remediar este posible. El aborto es un delito, ¿verdad? El aborto es un delito, está previsto en el Código Penal. El próximo año lo vamos a descomponer a ese delito y que está sancionado con pena, ¿no? Pero hay una creencia, es posible, dice, ¿no? Esta parte que señala para el rito hasta le sacan leche de los senos, ¿no? Bien, habrá que ver las costumbres o habrá que ver también la destreza en que puedan resolver estos problemas y que la población cree que se ha resuelto. Ay, gracias a que no, a este tipo de prácticas no ha granizado más y tenemos una buena cosecha este año, ¿no? Entonces, solo eso para hacer un comentario respecto a cómo era el derecho penal, porque esto es sancionatorio en la época primitiva y algunos de estos mantienen hasta nuestros días, ¿sí? A ver, además que hasta nuestros días la justicia comunitaria, que está basada en usos y costumbres, está permitido, ¿no? Alguien diría, a ver, ¿cómo a una joven le van a sacar leche de sus senos creyendo que ha abortado cuando eso es contra toda personalidad, contra todo derecho de las mujeres, adolescentes y qué sé yo, ¿no? Echaría el grito al cielo si le contamos este pasaje a ver a alguna activista feminista, ¿verdad? ¿No? Estaríamos, pero es real, ocurre y somos parte de ello. Si yo tendría mis terrenitos, mis sembradíos, esta época creo se cosecha papa, y viene una granizada y mañana también va a granizar, entonces, ¿quién es que posiblemente haya abortado? Por eso está granizando. Yo me someto, ¿verdad? Porque no quiero perder también mi cosecha. Entonces, este tipo de prácticas se mantienen hasta nuestros días como una sanción y en una relación con las costumbres. Si alguien tiene algún comentario, saben que las clases son participativas. ¿Algún comentario, una observación? Nadie. Pero por cierto, muy curioso e interesante lo que nos ha señalado su compañero. Bien, Doctor, buen día. Buenos días. Hugo Vázquez, doctor. Buenos días. También, compañeros, buen día. Contaban también los abuelos que si alguien
roba, digamos, no sé, una gallina, digamos, ¿no? Y pues le cortaban, dice, un dedo, digamos, ¿cierto? Y se robaban, no sé, una oveja, la mano, digamos, y si robábamos una vaca, así, más o menos, ¿no? Contaban el castigo que tenían. Por otro lado, me contó también mi padre que una señora había engañado a su esposo en plena asamblea, ¿no es cierto? Le habían quemado, es un hecho real eso, doctor, para que los demás no lo hagan, digamos, ¿no? Entonces son hechos reales que de alguna manera muestran, digamos, a la sociedad que no se debe hacer, digamos. Entonces, como veían toda la población, entonces ya tenían miedo, como usted decía, ¿no? Una amenaza en plena asamblea que no debe robar, entonces ya no robaban. Entonces, eso era una de las sanciones también que me contó mi padre doctor. Gracias. Sí, así es, el derecho penal primitivo a través de las costumbres y el transcurso del tiempo se mantiene hasta nuestros días, ¿no? A ver, me hacen recordar un pasaje de nuestros días reciente. Recuerdan que hay no sé de qué población es, se identifica como originario y que se trepó a la estatua de Colón, ¿verdad? Y con un cincel y martillo ha causado destrozos en el patrimonio, en monumento público que es la estatua de Cristóbal Colón. Tiene sus motivos, dice que esa estatua es como exhibir al violador o al que ha cometido delito y nosotros estamos exhibiendo en una avenida céntrica de la ciudad de La Paz y por eso ahora está siendo procesado, ¿no? Con el procesamiento ordinario por deterioro del ornato público, bienes, monumentos públicos. Está siendo procesado por la alcaldía. Sin embargo, él dice que eh, será sometido a la justicia comunitaria. Ahora, vamos a trasladar esto a lo que dice nuestra Constitución Política del Estado vigente del año 2009, que existe dos jurisdicciones, ¿no? La indígena originaria campesina, justicia indígena originaria campesina, que está totalmente vigente y respetada. El año pasado en Derecho Constitucional han debido analizar. Y la justicia ordinaria, que es la nuestra, que está en los códigos, en leyes, la que estamos estudiando. Hay un deslinde jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que los hechos cometidos en su comunidad indígena originaria campesina, sí pueden ser sancionados, pero con excepción de delitos contra la vida, la libertad sexual, los demás y los que causen daño al Estado. Todos los demás delitos pueden ser robos, hurtos, difamaciones, calumnias, injurias. Ahora, el adulterio que comentaba su compañero no es delito, ¿verdad? Pero puede ser sancionado por la justicia indígena originaria campesina de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces, esta solicitud me parece que no está acorde a derecho, pedir que tendrán sus razones, eso es discutible, tampoco criticamos, hay que respetar la opinión de las personas, estamos en un estado de derecho, pero la forma de sanción y el sometimiento pues debe estar en el lugar donde cometió el hecho. Y donde cometió el hecho, en pleno Prado paseño, pues rige la justicia ordinaria. Entonces tiene que someterse nomás, ¿verdad? Tiene que someterse. Miren, estamos hablando del derecho penal primitivo, hemos señalado también con varios ejemplos que algunos persisten hasta nuestros días. El derecho eh, penal en la greco-romano, ¿sí? Dice preco, ¿no? Hay que corregir, por favor. Greco-romano se refiere a Grecia y Roma,
Grecia y Roma, y ahora el derecho penal medieval, ¿sí? Continuaremos. El derecho germánico, habla lo que ahora es Alemania, se denomina al conjunto de normas por las que se regían los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente, un código legislativo por lo que se regía bajo el derecho consuetudinario. ¿Qué significa consuetudinario? Deriva de las costumbres, ¿sí? Ese es el derecho consuetudinario. Cuando surge el derecho germánico, las primeras colecciones escritas de derecho germánico son las llamadas leyes barbororum, que datan desde el siglo V hasta, ¿qué pasó? Siglo V, desde el siglo V hasta hasta de los términos técnicos del derecho romano. ¿Cuáles son las principales características del derecho germano? Era verbal, no escrito, porque los hábitos del pueblo, parte de la premisa de la paz, quieren armonía del pueblo en transgresor de la ley. Este ingrediente es importante sobre el derecho germánico, que era de carácter verbal, ¿sí? Era de carácter verbal. ¿Qué significa eso? Oral. Las peticiones no se hacían por escrito, sino en forma oral. Los procedimientos del mismo modo. ¿Qué pasa? No puedo ampliar. Ahí vamos a presentaciones. Ahora sí. Era verbal. El derecho, ¿qué características tenía el derecho germánico durante la Alta Edad Media? El derecho germánico primitivo fue un derecho consuetudinario típico de tribus, en gran parte todavía nómadas, dedicadas a la agricultura y al pastoreo, por lo cual tuvieron una muy débil noción de la propiedad inmobiliaria, aunque en la Baja Edad Media la reconocieron a través de la figura de la propiedad. ¿Cómo fue el proceso germánico? El proceso germánico se caracteriza por su brevedad y simplicidad. Eso es lo que se prefiere hasta nuestros días, ¿verdad? No varios procedimientos burocráticos, protocolares, con formalismos, sino algo breve y simple sería importante para alcanzar la justicia. Es un derecho popular vivo y simple que va a formar directa objetivos. Su propósito no era el de formar en pleno conocimiento del juez, sino resolver el conflicto entre las partes, ¿sí? Ese es el derecho penal medieval, especialmente derecho germánico. A ver, el derecho penal canónico es lo que les señalaba de la Santa Inquisición. ¿Qué pasó? Derecho penal canónico, ¿qué señala? Se lo define como el conjunto de normas mediante las cuales la Iglesia, habla de la Iglesia Católica, define delitos y aplica penas con la finalidad de asegurar la vigencia de su origen. Actualmente la Iglesia carece de jurisdicción en materia de delitos y en consecuencia tampoco puede imponer penas materiales. Eso es en la actualidad, ¿verdad? Pero en el tiempo atrás sí lo hacían. El derecho canónico es el conjunto de normas, obligaciones que regulan las relaciones dentro y fuera de la institución de la religiosa de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la importancia del derecho canónico? Obviamente para el derecho penal. En el derecho canónico ocupa un lugar protagónico que se comprueba a lo largo de los libros del Código y en otros textos legislativos su base bíblica, filosófica y teológica. Sostiene toda normativa que incluya plazos, prescripciones y conceda la validez de los actos. ¿Cuándo empieza el derecho canónico? El momento recopilador del derecho canónico comienza a mediados del siglo XII,
cuando un monje de la orden camadulense, profesor de teología, en un convento de Bolonia, elabora entre 1140 y 1142 una recopilación que resultó un hito en el proceso de fijación del derecho canónico. ¿Quién creó el derecho canónico? El Código de Derecho Canónico, Codex Juris Canonic en latín, que rige, actualmente fue promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho canónico? Las fuentes primarias del derecho canónico son dos: la ley, derecho escrito, y la costumbre, pero en derecho canónico todo se funda en el derecho divino, con el que ha de mostrarse siempre conforme el derecho nacido del legislador humano. Acá hay otro, está dividida por épocas de la historia, y el movimiento reformador del siglo XVIII, que es la última presentación. A ver, en el siglo XVIII, como siglo de las luces, se denomina al iluminismo al momento cultural, político, jurídico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo su fijación doctrinal en el Renacimiento y en el humanismo, movimientos europeos de los siglos XV, XVI y XVII, y en las corrientes racionalistas y empiristas del siglo XVII. El iluminismo fue llevado a cabo principalmente por la burguesía que se encontraba en Francia, oposición a los sectores dominantes tradicionales, y buscaba cambiar los principios rectores del antiguo régimen, entre ellos limitar el poder del monarca y consolidar el modo de producción capitalista. Supuso la lucha contra la superstición, ahí está, y fundamento del saber en la revelación para promover un conocimiento científico basado en la razón. La razón se convirtió en el punto central del pensamiento humano, en todo lo que el hombre del siglo XVIII anhelara, y fue entendida como la única forma de liberar a los hombres de los prejuicios. En el plano político significó la puesta en marcha de la ideología liberal, que se manifestó en el reconocimiento de los derechos de hombres y en la creación de un Estado de Derecho que a partir del siglo siguiente se organizara a través de formas republicanas de gobierno. En el ámbito jurídico, ¿qué pasó ahora? No podemos. Bien. En el ámbito jurídico, el iluminismo se adhirió a la doctrina racionalista que propiciaba, entre otras cosas, la construcción de un sistema jurídico exclusivamente de la razón y de la identificación del derecho natural con el derecho racional, además de proponer un nuevo derecho en el que lo racional coincidiera con el elemento romano. Ustedes dirán, pero esta evolución muy somera que hemos analizado del derecho penal, desde el derecho penal primitivo, pasando por el greco-romano y posteriormente el derecho canónico y hasta el derecho medieval, así como el derecho que propugna el racionalismo por corrientes como es la Ilustración y el Iluminismo, que por sobre todo dan lugar a la racionalidad. Miren, del derecho primitivo,
¿sí? Que tomaba en cuenta la venganza, que era un tabú, que se tenía temor a la divinidad o a los fenómenos naturales, hasta nuestros días que el derecho penal es racional y además es objetivo y está plasmado en leyes. Este principio que surge en el siglo XVII, que dice ningún delito, ninguna pena sin ley previa, pues se materializa hasta nuestros días en un derecho penal objetivo, que está plasmado en leyes y no así en la analogía o señalar la costumbre, sino existe un derecho penal positivo. Todos los delitos para la justicia eh, penal ordinaria están previstos en la ley, deben estar previstos en la ley. Y la ley rige siempre para lo venidero, para futuro. Bien, en esta exposición muy somera sobre la parte histórica, ustedes pueden enriquecer sus conocimientos por cultura, ¿verdad? Cultura para leer, a ver cómo era hace mucho tiempo, muy resumido. El doctor Maldonado no nos ha dado muchos ejemplos del derecho canónico, por ejemplo. Hay tratados inmensos que han escrito sobre el derecho canónico que se basa en el respeto a la religión católica y sus prácticas, la divinidad y los principios básicos de la Iglesia Católica, que en su incumplimiento constituía delito, y las formas de castigo o de obtener una confesión eran totalmente inhumanas, ¿no? Alguna vez he podido observar algunas páginas que señalan instrumentos de la Inquisición, ¿no? Instrumentos de tortura de la Inquisición. Sí, así de inhumano era el derecho penal en ese entonces. Pero se sancionaban hechos que no estaban previstos en la ley como delitos. A ver, ¿qué dice uno de los 10 mandamientos? No levantar el nombre de Dios en vano. Si alguien decía, ay Dios mío, bueno, a levantar el nombre de Dios en vano, vamos a torturar hasta que confiese que ha cometido delito y le vamos a imponer una sanción que muchas veces era la pena capital con la vida. Son tal vez algo vergonzoso, ¿no? Para la historia de la humanidad, contar este tipo de ejemplos que a la larga, en nuestros días, ya se ha positivizado el derecho penal. Quiero decir que está escrito en ley y norma. Vivimos en un Estado de Derecho, gozamos de las libertades que la ley establece, y el derecho de uno termina cuando afecta el derecho de otras personas. La descripción de un acto para imponerle una sanción debe estar previsto en la ley. No podemos sancionar hechos que no constituyan delito. Por ejemplo, el adulterio. Mantener relaciones extramatrimoniales cuando uno es casado, no es delito, ¿verdad? No es delito. Pero en la justicia comunitaria se sanciona como delito. Estarán vulnerando sus derechos humanos, no se cumple el debido proceso, el principio de legalidad que establece no habrá delito, no habrá pena ni sanción si es que no se comprueba que está previsto en la ley. Nullium poena, nullium crimen sine lege previa, sin ley previa. Pero hay una convivencia de dos jurisdicciones, ¿verdad? Por eso uno se somete a esa jurisdicción indígena, originaria, campesina, porque es parte de sus usos y costumbres. En cambio, si uno vive en la ciudad y dice, a ver, he cometido un delito en la ciudad, en conocimiento que la ley sanciona, ahora quiero que me castiguen en mi población, ¿no? Alguna vez se hizo con algún gobernador,
¿sí? Con el anterior gobernador, creo que cuando era prefecto, no sé, ha sido eh, descubierto en conduciendo su vehículo, el vehículo oficial, en estado de ebriedad. ¿Qué ha hecho? Me parece que hizo 2.000 adobes, 2.000 adobes en su comunidad y con eso la sanción ya estaría saldada. ¿Por qué? Porque dijo que pertenecía a ese lugar, son los usos y costumbres, sancionenme, ¿qué hago? Ya haga adobes, las autoridades originarias, y se puso a hacer adobes, ¿no? Entonces es cuestión de interpretación. El derecho penal primitivo en el transcurso de la historia, en minutos, hemos hablado de siglos de evolución del derecho penal hasta llegar a nuestros días, que es lo que nos importa, ¿sí? El derecho penal positivo, se ha positivado, se ha objetivizado. Ese derecho que tenía la divinidad, el rey, el soberano, el señor feudal, de administrar justicia, dictar sanciones, ahora se traslada al Estado y principalmente a la ley, ¿sí? Con los órganos que actualmente conocemos, ¿no? Tenemos el órgano judicial que aplica las leyes, tenemos el órgano legislativo que elabora, discute y sanciona las leyes, y un órgano ejecutivo que se encarga de la promulgación de la ley, la publicación y además su cumplimiento a través de los órganos del Estado e instituciones como es, a ver, la investigación está destinada al Ministerio Público y la imposición de el control jurisdiccional, la imposición de las penas está destinada al órgano judicial en sus diferentes ramificaciones que tiene, como es el Tribunal Agrario Nacional, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y otros. Todo está definido en un Estado de Derecho, en la ley y en la norma. Pero para lo que nos importa, derecho penal, código penal, leyes especiales, deben primeramente señalar una descripción de la ley o del hecho con anterioridad a el caso que se esté juzgando. ¿Sí? Bien, hasta aquí la parte histórica, hemos avanzado en nuestro tema 2. Les voy a preparar así algunas presentaciones que no es obligatorio, no nos vamos a preguntar de manera memorística en el examen, decir, a ver, cuáles son los elementos del derecho canónico. No, no vamos a preguntar eso, porque, o en qué siglos, en qué siglo, qué año se ha redactado el código canónico, por quién. Pues, cosas que si nos sirven de información, la parte histórica no es muy útil para el derecho penal moderno, actual, vigente, que debemos estudiar, ¿verdad? Entonces, aquí las clases no son memorísticas, sí de interpretación. A ver, ejemplo, a ver, ¿cuántos somos? Somos 51. Para los 51, pregunta de examen. Solo es un ejemplo. En el derecho primitivo, derecho penal primitivo, o el derecho penal de épocas primitivas, en clase se ha citado un ejemplo que hasta nuestros días persiste. Opción A, la Santa Inquisición y el castigo de la divinidad, la venganza, la práctica de fenómenos naturales y castigar a adolescentes por presumir que han practicado un aborto. Y 4, ninguna de las anteriores. ¿Qué van a responder los que estaban en clase? Les repito la pregunta. Respuesta 1, doctor. No, a ver, ¿qué dicen otros? La venganza. La venganza, doctor.
Y el ejemplo, hemos dado un ejemplo en clase, les digo. Sobre la Santa Inquisición y el derecho canónico, doctor. Entonces, merece mucha interpretación y pensar, ¿no? Por eso, a eso se refiere. Si yo les pregunto, ¿qué año es el Código Canónico? 1741. No nos sirve de mucho. Pero si hacemos un ejercicio mental y recordamos las clases, pues la respuesta correcta es la 3. ¿Sí? Bien claro, dice. Un ejemplo que tal vez que persiste hasta nuestros días. ¿Qué acaba de decir su compañero? Alcalde de Ayuayo, dijo, de Ayata, exalcalde. No. Ayuayo, no soy exalcalde, doctor, solo Ayuayo donde quemaron al alcalde, de hecho. Ah, sí, Alcalde de exalcalde pensé. Pero puede postularse para para las próximas elecciones y ganamos con mi asesoramiento la alcaldía de Ayuayo. Ah, Sí, claro, he hay que postulado, madurar la pero idea. hemos perdido. Hemos Entonces, perdido. ese ejemplo que usted nos ha planteado, claro que yo les he dado la directriz, es la respuesta correcta, ¿no? Desde épocas primitivas que persiste hasta nuestros días. Pues así van a ser las preguntas del examen, para pensar, ¿sí? No les voy a preguntar fechas, años, ni nombres, ni conceptos para que memoricen, sino algo lógico de aplicación en la base teórica con algún ejemplo real. ¿A cuántos les ha impresionado o si no conocían ese ejemplo que hemos planteado de derecho primitivo, que tal vez derecho penal primitivo persiste hasta nuestros días, ¿no? Es así, por increíble que sea, en estas épocas de lluvias, de granizadas, de cosechas, se practica este derecho penal primitivo a vista y paciencia de autoridades, porque son las autoridades originarias que tienen, de acuerdo a la Constitución, en uso de sus atribuciones, usos y costumbres, el ejercicio de la justicia indígena originaria campesina, ¿no? ¿Vulnera derechos humanos? Sí, por cierto. ¿Es machista? Es machista. Pero, ¿qué vamos a hacer si somos parte de una comunidad que tampoco queremos que granice y arruine nuestras cosechas, ¿verdad? ¿Alguien al respecto, derecho primitivo, persiste hasta nuestros días? ¿Alguna opinión, otro ejemplo, o ha vivido, o es autoridad originaria este año? Hay de todo en el curso, ¿verdad? ¿Tienen la palabra, alguna observación, una sugerencia? ¿O interponemos una acción popular como tercero de una acción popular para o una acción de inconstitucionalidad por vulneración a derechos respecto a esta práctica que se realiza, ¿no? Es identificado, es cierto, increíble que en nuestros días se siga practicando, pero es parte de los usos y costumbres de algunas comunidades. ¿Nadie más? Doctor, ¿Nadie tiene? Sí, tiene la palabra. Las clases son participativas, recuerden. gracias, doctor. Doctor, tal vez. Adelante. Ya, listo, doctor. De la descripción que hacía, doctor, que por equivocación, digamos, mata al vecino de la derecha y al día siguiente al vecino de la izquierda, ¿cuál sería la pena, doctor? No, en ese ejemplo nos hemos trasladado a tiempos primitivos, ¿no? Donde en este lugar, en la ciudad del Alto, por la universidad pública, seguro coseteaban algunos guanacos, llamitas, alpacas, no había vacas ni ovejas, había poblaciones aisladas, tal vez nómadas que vivían de la cacería. Entonces, en ese momento no había sanción, no había año,
pena de cárcel, a Chonchocoro, a San Pedro. No había nada de eso, porque no teníamos ni instituciones, no había Estado, no había ni autoridades, primaba la ley del más fuerte, ¿verdad? Entonces, en ese caso, quien mata al de la izquierda, mata al de la derecha y le siguen robando, el ejemplo es para establecer que se convierte la costumbre en delito cuando se hace público. Le lleva a la plaza junto a su presa y dice, si esta noche me roban, voy a matar, como he matado al de la derecha y he matado al de la izquierda. Entonces todos observan eso y con esa amenaza, con ese temor a que pierdan la vida por robar una presa, al día siguiente no les roban y puede disfrutar de su presa, ¿no? Ese es un vestigio de derecho penal, el inicio, que es el temor, el miedo, y también está establecida en como una venganza, ¿no? Si tú me haces esto, yo te hago el otro. Ese es los primeros vestigios del derecho penal. Pero no persiste hasta nuestros días, ¿o sí? Se ha dado también ese ejemplo, pero no persiste hasta nuestros días. O seguimos en venganza. A ver, me has robado mi auto, entonces lo mato. No, ¿no? La ley que dice, ¿no? Tienes que presentar tu denuncia a DIPROVE, hacer las investigaciones, ver las cámaras de quien sospechas, emitir citaciones, que preste su declaración, ¿no? Esto es actualmente en el derecho positivo, pero ¿persiste hasta nuestros días? No, no persiste, ¿verdad? No persiste. Bien, ¿alguien más? Doctor, Sí, eh, adelante. usted estamos, hace rato casi al finalizar, dijo de que estamos ya, claro, ha habido desde primitivos, los medievales, todo eso, pero estamos ya en la época racionalista y estamos hablando de Kant, de Descartes y positivista, dijo, de Comte también, doctor. Así es, así es. Son autores que han sistematizado el derecho penal, que en en la presentación, ya, esta es la parte histórica, ¿sí? La parte histórica. ¿Alguien más? Doctor, doctor, buenos días. Buenos Eh, días. sí, bueno, trasladándonos un poquito más antiguo en el derecho canónico, donde dijo, ¿no? Sobre la Iglesia católica, según en el Torá, ya antiguamente existía, ¿no? Lo que es los 10 mandamientos, ¿no? Luego en el libro de Levítico existen los 613 leyes mosaicas, con lo cual el pueblo de Israel pues ha subsistido, ¿no? Donde se imponían castigos, sacrificios de animales y todo ese tipo, ¿no? Luego ya en el Nuevo Testamento, según también recuerdo, que ya comienza lo que llaman, ¿no? Entre los cristianos, el tiempo de la gracia, ¿no? Pero aún persistía, ¿no? Esas leyes, especialmente griegas, con Nerón, la persecución y todo esto, hasta el 325 del Concilio de Nicea, si yo recuerdo, donde ya nace lo que es la Iglesia Apostólica Romana, hasta el 616, el Renacimiento. Ahora, en el siglo XVIII, según usted dice, ¿no? Ya empieza lo que es el racionalismo, empieza ya el Renacimiento, ¿no? Donde ya empiezan a positivizar lo que son las normas y las leyes. Según tengo entendido hoy, en la actualidad, aún hay, no sé si hay una diferencia o un choque entre lo que es la ley positiva y la ley natural o la ley moral, como la conocemos, doctor. ¿Esa diferencia aún persiste, doctor, o solamente esto es parte de comienzos del siglo XIX? Sí, en la actualidad vivimos en un estado de derecho positivo. ¿Qué significa eso? Que ese jus puniendi que explicábamos en la anterior clase se materializa en una ley y se debe respetar el principio de legalidad. No lo dice el Código Penal, no lo dicen los jueces, los fiscales, los legisladores, no. Lo dice la Constitución Política del Estado, principio de legalidad. Y para imponer una sanción actualmente
a alguien que adecua su condena a una descripción del tipo penal, robo, violación, falsedad, estafa, estelionato, difamación, calumnia, debe estar en la ley una descripción y la sanción. Entonces, no podemos recurrir a otro tipo de normas que son respetables, valederas, pero no para imponer una sanción penal. Estamos en derecho penal. A ver, ejemplo, es una norma de cortesía, ¿verdad? De entrar a un transporte público. Usted entra al teleférico y saluda, ¿no? Pero si no lo hace, va a tener una sanción, va a ser arrestado, va a ir a la cárcel. No, no dice, porque no es un delito, ¿verdad? Entonces existen normas penales que están en el Código Penal, leyes especiales, y normas que son de trato social, de urbanidad. A ver, un hecho muy, y esto para tener encontrar una relación en lo que señalaba su compañero, ¿no? Actualmente estamos en el derecho positivo vigente, que se debe respetar el principio de legalidad. A nadie puede ser sancionado por un delito que no está previsto en la ley, ¿sí? ¿Recuerdan un hecho, a ver, en Santa Cruz, Matamba, reciente, ¿no? Lo conocen a Matamba. Matamba va a un restaurante en el que se sirve rodicio, es una churrasquería, y por costumbre del local y por normas internas, cada comensal, cada cliente, va a servirse la ensalada a un lugar apartado, con barbijo, debe estar con barbijo, y adecuadamente vestido, ¿sí? ¿Por qué? Porque manipulas los alimentos de manera cercana, que no solo tú te vas a servir, sino todos los comensales. Entonces, al extender tu mano para coger la cebolla, el tomate, los brócolis, qué sé yo, no estaba acorde su vestimenta, porque traía los hombros y las axilas descubiertas, ¿sí? Y no porque se trate de Matamba, por su color de piel, porque es cubano o porque es extranjero, no. A cualquier persona se podía, por normas internas del local, más que todo por higiene, ¿no?, preservando la salubridad de los demás comensales. Siempre se les dice, si no está adecuadamente vestido, tenemos una polera que dice acá para Sargent, póngase con manga larga para servirse. No quiso, entonces tiene que abandonar el local. Este hecho ha sido denunciado como discriminatorio, ¿sí? Pero el hecho de ingresar a un lugar y no estar adecuadamente vestido, incumplir normas de trato social, de urbanidad, ¿es delito? No es, ¿verdad? No es, pues, delito. Al contrario, se ha tomado como un acto discriminatorio, y ese sí es delito. La discriminación constituye delito, pero debe ser sometido a juicio, donde se debatirán elementos, se cumple o no algunos elementos de la discriminación. Pero todo acabó en un feliz abrazo, ¿no?, de la propietaria y este señor, un artista que, como es Matamba. Normas. Estamos hablando de derecho penal. Este acto de no saludar o de escupir, de, qué sé yo, de silbar, o hasta de consumir bebidas alcohólicas en vía pública, no constituye delito, ¿sí? Tal vez será una falta, puede merecer una sanción pecuniaria, multa. La alcaldía viene, dice, retírense por favor, si no los vamos a multar, ¿no? No consuma bebidas alcohólicas en lugares públicos, cerca de escuelas. No se puede. Está prohibido por normas de urbanidad, normas municipales, que es totalmente diferente al derecho penal, porque sanciona con
cárcel, multa, días de trabajo, o porque está previsto en el Código Penal o ley especial. Estamos hablando con el derecho penal, está estrictamente relacionado con el delito porque es su objeto de estudio, y hablamos del derecho penal positivo. Entonces, si recogemos algunas interpretaciones de otros tiempos, el derecho canónico que señalaba su compañero, tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Dice, no robarás. Robo está previsto en la ley, ¿sí? Como delito. ¿A qué vamos a aplicar? ¿Los 10 mandamientos o el Código Penal? El Código Penal, para la fundamentación que ustedes van a realizar, el Código Penal. ¿Qué tenemos? Otro delito, no matarás. Delito. Está toda una familia de delitos: feminicidio, homicidio, asesinato, infanticidio, homicidio culposo. El que mate va a la cárcel, constituye delito. A ver, otro que esté previsto en el... No fornicarás, doctor. No, No fornicarás. no fornicarás, ¿sí? Ese no es delito, ¿sí? Puedes fornicar o no, libremente, pero debe haber consentimiento. Ahora, si no hay consentimiento y hay fuerza, violencia, ya no es solo no fornicar, es violación. Y eso está previsto en la ley, entonces constituye delito. No vamos a acudir a los 10 mandamientos. Hay otro. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Cuántos desean la mujer de su prójimo? Muchos, ¿verdad? Cuando vamos a un acontecimiento social, o llevas a tu ocasional pareja, todos la desean o no, ¿sí? Varios la desean mentalmente, pero eso está incumpliendo tal vez los 10 mandamientos, pero no está incurriendo en ningún tipo penal que esté descrito en la ley. Por lo tanto, desear la mujer del prójimo o de los prójimos no constituye delito, ¿sí? Bien, esa es la distinción, por favor. Actualmente, desde ha modificado, ha evolucionado el derecho penal hasta llegar a nuestros días. Son las 9:00, yo no tengo más que decirles, tienen seguramente otra clase. Siempre es un placer compartir con ustedes. Buenos días, nos vemos el día martes. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buen día, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.